Buenas tardes, estudiantes. Vamos a revisar otro ejercicio de leyes de Newton y tenemos nuevamente el caso de partículas dependientes. El texto del ejercicio dice lo siguiente. Tenemos dos partículas A y B sin dimensiones mostradas en la figura y cuyas masas son 7 y 9 kilogramos respectivamente. Ambas partículas están en reposo inicialmente. De pronto, a la partícula B se le aplica una fuerza de valor 245 newtons con un ángulo de 35 grados respecto a la dirección de deslizamiento. Considerando los coeficientes de rozamiento para cada partícula, para la partícula A de 0.7 y para la partícula B de 0.67, y que el cable que las une es de sección transversal constante e inextensible, nosotros debemos calcular cuál es la aceleración que experimenta el sistema. Vemos aquí en el esquema que tenemos a la partícula A, la cual desliza sobre un plano cuya inclinación es de 14 grados, y mientras que la partícula B desliza por la parte de abajo de un plano cuya inclinación es de 10 grados. A su vez, la partícula B se le está aplicando una fuerza F mayúscula, la cual está desviada a 35 grados respecto de la dirección del deslizamiento. Ambas partículas están conectadas por un cable que vemos aquí en color verde. Luego entonces en el cable se va a producir o se va a manifestar una tensión que tiene el mismo valor en magnitud, solamente que del lado de la partícula A, la tensión se dirigirá o tendrá sentido hacia la derecha sobre el cable, mientras que en la partícula B, ese mismo valor de tensión se va a dirigir hacia el lado negativo sobre el cable, y pues eso nos va a servir a nosotros para más adelante poder resolver este sistema. Asimismo, cuando se aplica la fuerza F mayúscula, todo el sistema, debido a que ambas partículas están conectadas, va a experimentar un deslizamiento hacia el lado derecho, el cual representamos con el valor de la aceleración. Bien, de acuerdo al texto que analizamos, vemos que la partícula A tiene una masa de 7 kilogramos, un coeficiente de rozamiento de 0.7, mientras que la partícula B tiene una masa de 9 kilogramos, un coeficiente de rozamiento de 0.67, y a esta partícula B se le aplica una fuerza F mayúscula de 245 newtons. Bien, si nosotros nos enfocamos únicamente en la partícula A, vemos que esta partícula A, una vez que analizamos todos los vectores que concurren en ella, por ejemplo, en el cable va a estar presente una tensión, la cual representamos como T mayúscula subíndice A. Asimismo, el peso de la partícula, que aquí lo dibujamos con línea interrumpida. ¿Por qué? Porque más bien nos conviene trabajar con sus componentes, tanto en la dirección del eje Y como en la dirección del eje X. De ahí que estamos representando entonces el peso de la partícula de manera gráfica. Aquí la componente del peso proyectada en y la componente del peso de esta partícula A proyectada en X. Asimismo, cuando esta partícula se ponga en movimiento, es decir, ya está experimentando la aceleración, entre las superficies en contacto de mi partícula con el plano inclinado, va a producir lo que es la fuerza de rozamiento, la cual tendrá sentido contrario al sentido del movimiento, y esa fuerza de rozamiento la vamos a representar como F subíndice A. Bien, a partir del esquema, nosotros podemos construir lo que es el diagrama de cuerpo libre de esa partícula A. Vemos que en el eje de las X tenemos un valor de tensión que va hacia la derecha, un valor de la componente del peso de mi partícula A sobre el eje X, y también sobre el eje X tenemos a la fuerza de rozamiento. Estas dos, la componente del peso en X y la fuerza de rozamiento, ambas se dirigen hacia el lado negativo de
las X, mientras que la tensión se dirige hacia el lado positivo del eje X, asimismo el vector de aceleración, que es lo que estamos representando aquí en el diagrama de cuerpo libre de mi partícula. Por el lado del eje Y, vemos que aquí en el esquema solo estamos observando de momento lo que es la componente del peso de mi partícula A proyectada en el eje de las Y. Pero a la hora de que consideramos la tercera ley de Newton, entonces, debido a la acción de esta componente del peso de mi partícula A proyectada en Y, pues se va a presentar la normal o reacción normal, la cual pues va del plano hacia afuera del mismo y dirigiéndose a la partícula con la que está interactuando dicho plano. Entonces, eso es lo que estamos representando aquí. Bien, ahora, para la partícula B, vemos algo muy similar. Si buscamos el esquema de nueva cuenta, vemos que la partícula B está deslizando por la parte de abajo de un plano inclinado a un ángulo de 10 grados. Esa partícula B, por ejemplo, experimenta la acción de una fuerza F mayúscula, que por supuesto esta F mayúscula se puede descomponer tanto en X como en Y. Por el lado también de esta partícula y del lado del cable, sabemos que va a existir un valor de tensión. Asimismo, debido a que esta partícula se desliza hacia la derecha y está en contacto con el plano inclinado, aún por la parte de abajo, va a existir una fuerza de rozamiento entre las superficies en contacto, la cual, esa fuerza de rozamiento, pues se va a poner al movimiento de esta partícula. Eso lo tenemos que considerar en el diagrama de cuerpo libre de esa partícula B. Vamos a ver. Dijimos entonces que esa partícula B tiene una fuerza F mayúscula que vamos a descomponer en X y en Y. Tiene un cuerpo, un peso de esa partícula, el cual tenemos que descomponer también en Y y en X. Tiene una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y también del lado izquierdo vemos lo que es la tensión. Y sabemos que se mueve porque estamos representando el movimiento con nuestro vector de aceleración. Cuando construimos el diagrama de cuerpo libre de nuestra partícula, bueno, aquí pues vemos un poco más complejo, sin embargo, seguimos los mismos principios de descomposición de vectores. Por ejemplo, para la fuerza F mayúscula, vemos dos componentes, una en X y una en Y, en color azul. Para lo que son las componentes del peso, vemos aquí en el eje de las X, componente del peso de mi partícula B en X, en color verde, y componente del peso de mi partícula B, también sobre el eje de las Y, también en color verde. Ahora bien, por tercera ley de Newton, sobre el eje de las Y, va a presentarse la reacción normal, la cual va a ir desde el plano inclinado hacia afuera, dirigiéndose hacia nuestra partícula. Por lo tanto, va a tener sentido negativo esa reacción normal en este caso. Y esa reacción normal la estamos representando aquí yendo hacia la parte de abajo de nuestro eje vertical. Y que va a ser el resultado de la suma vectorial de esta componente de la fuerza F en el eje de las Y y de la componente del peso de mi partícula B sobre el eje de las Y. Ahora bien, ¿qué pasa en el eje de las X? En el eje de las X vemos que la fuerza F mayúscula pues tiene una componente en X. El peso de mi partícula B también tiene una componente en X. Va a interactuar también con la fuerza de rozamiento que está sobre el eje de las X. Asimismo, va a interactuar también con la tensión que tiene mi partícula aplicada en el cable. Luego entonces, cuando nosotros vemos ya representados todos esos vectores en el eje X, vemos ahí entonces lo que es la componente de mi fuerza F mayúscula en el eje de las X, la componente del peso de mi partícula B en el eje de las X, vemos la tensión que experimenta mi partícula con el cable y vemos también lo que es la fuerza de rozamiento, la cual dijimos que tiene sentido contrario al sentido del movimiento, dado que esto se mueve tentativamente hacia la derecha.
Bien, ya que tenemos ahora sí detectados o representados todos nuestros vectores que concurren en nuestra partícula, y digo la palabra vectores porque tenemos vectores de fuerza y vector de aceleración. Cuando digo vectores, estamos hablando tanto de fuerzas como de aceleraciones. En este caso, pues la aceleración que experimenta mi partícula hacia el lado derecho o hacia el lado positivo de las X. Bien, lo que seguiría ahora es el cálculo del peso de las partículas. Para la partícula A, pues multiplicamos la masa, que es de 7 kilogramos, por la aceleración gravitacional y tenemos este valor de peso. Para la partícula B, tenemos que, dado que su masa es de 9 kilogramos, lo multiplicamos por la aceleración gravitacional y aquí está su valor de peso. Seguidamente, nosotros teníamos que expresar cada uno de esos valores de peso de las partículas, pero en modo vectorial, para lo cual vamos a notar que, por ejemplo, el peso de mi partícula A cae en el tercer cuadrante. Luego, entonces, el desfasamiento angular que tiene el vector de peso respecto del eje de las Y, aquí lo vemos que es de 14 grados. ¿Por qué? Porque la inclinación de mi plano inclinado respecto de la horizontal también es de 14 grados. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Sin embargo, cuando yo represento el ángulo asociado a mi vector de peso de manera global, el cual lo mido a partir del eje positivo de las X y en sentido antihorario, cuando voy de este lado de mi eje X hasta mi eje Y, me he desplazado 90 grados, ahora 180 grados sería hasta acá, 270 grados, pero le resto estos 14 y por eso tengo 256 grados. Con ese ángulo voy a poder aplicarle coseno y seno a este valor de peso para poder expresarlo de esta manera y ya queda mi peso de modo vectorial. Repetimos, ¿cómo obtuvimos esto? Bueno, aplico coseno de 256 grados, lo multiplico por esta magnitud y me da este valor de acá. Eso lo pueden verificar en su calculadora. Cuando yo multiplico el seno de 256 grados y lo multiplico por esta magnitud, me da este valor de acá, el cual también pueden verificar en su calculadora. Bien, para mi partícula B, mientras tanto, el peso de mi partícula B está en el cuarto cuadrante. Debido a que mi partícula B está deslizando por la parte de abajo de un plano cuya inclinación es de 10 grados, luego entonces en el diagrama de cuerpo libre, yo puedo ver que este ángulo que está aquí, pues vale también 10 grados. Cuando expreso de manera absoluta o de manera global mi ángulo asociado a este vector de peso de mi partícula B, lo mido desde el eje positivo de las X y cuando llego aquí tengo 90 grados, 180 grados, 270 grados, más estos 10 serían 280 grados. Después, a esos 280 grados le aplico la función coseno, lo multiplico por esta magnitud de mi peso y me da este valor. Seguidamente, al ángulo de 280 grados le aplico la función seno, lo multiplico por la magnitud del peso y me da este valor de acá. Y luego entonces ya tengo el peso de mi partícula B expresada también como vector. Bien, hasta aquí llega la parte A de este ejercicio. Continuaremos el análisis del mismo en la parte B enseguida.